Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la séptima sesión del curso Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Educación Física. Esta tarde nos acompañan dos ponentes que presentaremos a continuación. El primero de ellos es Cosme Segador, doctor ingeniero industrial por la Universidad de Extremadura, con un amplísimo currículum. Ha sido técnico en empresas, en la Agencia Extremeña de la Energía, coordinador, jefe de departamento, y actualmente es director de la misma, de Agenex, la Agencia Extremeña de la Energía. Tiene diversas publicaciones nacionales e internacionales y libros relacionados con la energía y las energías renovables. Y además ha sido docente en la Universidad de Extremadura. Para nosotros, Cosme, es un placer que nos acompañes esta tarde y que nos ayudes a introducir este ODS7. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Janet, por la presentación, y también el placer es mutuo poder estar también con vosotros y compartir aquí un ratito hablando de energía, que al final es lo que me dedico y lo que, como tú bien has ilustrado con el currículum, es lo que he desarrollado en mi vida profesional. Comparto, si os parece, la pantalla para poder hacer la presentación. ¿Se ve ya la pantalla? Por favor, ¿me lo confirmáis? ¿Sí? Ok. Pues un poco como comentaba, la idea de la charla de hoy es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 y muy relacionado con las temáticas de energía asequible y no contaminante. ¿Qué mejor que nuestra región para hablar de ejemplos de energía asequible y no contaminante? Como ahora veremos, somos ejemplo a nivel nacional e internacional en el uso de energías renovables y en distintas políticas y en distintos planes del desarrollo de energía que se están desarrollando en nuestra región. Por eso mi idea, sobre todo, bueno, pues comentar cómo nos encontramos a día de hoy, qué se está haciendo y, sobre todo, qué está planificado hacerse a futuro. Y luego, al final, también hablaremos muy rápidamente de un plan específico que hay sobre eficiencia energética en centros educativos que van totalmente relacionados un poco, bueno, pues con todos los alumnos que están hoy en el curso, que son profesores de otros centros. Comentando un poco la situación de cómo, bueno, ha evolucionado la potencia, sobre todo en energía renovable en nuestra región. Podemos ver aquí este gráfico y principalmente se ve que esta barrita amarilla, que es la energía fotovoltaica, es la que más ha ido aumentando durante los últimos años. Aquí tenemos la potencia instalada por cada una de las tecnologías, que luego no son totalmente significativas, porque la potencia luego se traduce en energía en función del número de horas que estén trabajando a lo largo del año. Entonces, aunque haya más potencia instalada de una tecnología que otra, en función del número de horas, luego generará una más que otra. Pero sí que la fotovoltaica, como podemos ver aquí, ya en 2020 alcanzó 2.500 megavatios y a día de hoy ha instalado 3.800. Quizá ese número, bueno, pues al que no conozca un poco o no esté metido en el mundo de la energía no sabe si es grande o es pequeño. 3.800 megavatios a día de hoy es la mayor potencia fotovoltaica a nivel de España. Hace 2 o 3 años, comunidades como Andalucía y Castilla-La Mancha, que son mucho más grandes, por supuesto, tenían una potencia bastante mayor, pero sobre todo, como podemos ver la evolución en el año 2019 y 2020, el número de megavatios en fotovoltaica ha aumentado exponencialmente en nuestra región. De hecho, otro dato interesante es que de cada, o el 50% de los megavatios que se instalan en España, el 50% se instalan en Extremadura. O sea que de cada 2 megavatios que se van instalando en España, 1 se instala en nuestra comunidad autónoma, con lo cual, como decía, ese crecimiento es bastante grande. También propone de manifiesto, bueno, pues solo existe un parque eólico en nuestra región, sobre todo es debido a los niveles de protección, las leyes de medio ambiente, los cuales, bueno, pues determinadas zonas están muy protegidas y esas zonas que son las que tienen un recurso eólico importante, al estar protegidas no permiten, por tanto, la instalación. Por eso es el motivo en el cual la potencia eólica prácticamente, bueno, es testimonial en comparación con las otras potencias. Otro dato muy importante, comentaba anteriormente que una cuestión es la potencia instalada y otro es la generación que tenga cada una de esas potencias en función del número de horas de funcionamiento. Como podemos ver aquí, sí que se corresponde, la potencia fotovoltaica ya en el año 2020 fue la que más generó. La solar termoeléctrica son las plantas de concentración solar que, a diferencia, por ejemplo, de la fotovoltaica, que hay 3.000 megavatios, de termoeléctrica solo hay 900, pero como vemos, bueno, pues el número de horas desde el punto de vista de generación
es muy similar. Aún así, la potencia o la energía que más se generó fue la fotovoltaica. Y otro dato muy interesante, aquí podemos ver cómo, voy a ver si soy capaz de sacar el puntero, porque así podemos ver, puedo indicar ahora. Aquí podemos ver, esta sería la generación que hemos tenido con energía renovable en el año 2020 en nuestra región, y este es el consumo eléctrico total de la región. Como podemos ver, se ha generado más electricidad de que el consumo, es decir, con energía renovable hemos sido capaces de generar más electricidad que el consumo que tenemos. También tenemos una planta nuclear, como todos pueden conocer, en la cual pues, también tiene una generación bárbara y prácticamente pues, todo se exporta hacia otra región. En este caso, bueno, pues la participación de Extremadura en la generación de energía renovable a nivel nacional está en torno al 5%. Si eso lo comparamos con otros ratios, por ejemplo, en población o en PIB, significa aproximadamente entre el 1 y el 1,5. Sin embargo, en la generación con renovables, el 5%. Y en la generación total, teniendo en cuenta el nuclear, casi el 10%. Esto pone de manifiesto que este sector, pues relacionado con otras comparativas, es muchísimo más grande o tiene un desarrollo mucho mayor en nuestra región con respecto a esos ratios. Por tener también otro número de referencia, el porcentaje de energía renovable en España en el año 2020 fue en torno al 44%. Sin embargo, como decíamos aquí, la generación con renovables en nuestra región cubrió más del 100% de nuestro consumo. Hablando un poco, bueno, pues cada una de las tecnologías renovables, ¿cuál es la que más aportó? Aquí podemos ver que las dos tecnologías solares, tanto la fotovoltaica como la solar de concentración, son las que mayor peso tienen a día de hoy en nuestra región. Comentaba anteriormente que la generación con eólica es testimonial, y sí que también la hidráulica, aunque ahora desgraciadamente el recurso hidráulico ha disminuido muchísimo, en otros años la hidráulica ha hecho todavía aumentar mucho más esta cantidad de gigavatios hora que se generan a lo largo del año. Algunas noticias que son interesantes y también, bueno, pues ponen a Extremadura en el punto de vista como motor en el desarrollo energético y también sostenible, un poco además al hilo del título de la ponencia. Aquí podemos ver una planta fotovoltaica que se instaló el año pasado. Esta planta tenía 500 megavatios de potencia instalada. Para que puedan hacerse una idea, 500 megavatios serían aproximadamente unas 1000 hectáreas, unos 1000 campos de fútbol ocupa esta planta. Y, por ejemplo, otro dato interesante es que con esta planta se cubriría casi que el 30% del consumo de la población de Extremadura, solo una planta. Es decir, esa planta puede cubrir casi 300.000 habitantes, teniendo en cuenta que tenemos aproximadamente 1 millón. El porcentaje, por tanto, de cobertura con esta planta es bastante grande. Sin embargo, esta noticia de aquí abajo ya hace que esta planta, que era la más grande de Europa en este año, se quede pequeña, puesto que el año que viene, una vez que esta se ponga en marcha, será la planta más grande de Europa. O sea que prácticamente de un año para otro nos vamos superando. Y también otro dato interesante, son dos grandes macroplantas, dos proyectos un poco desproporcionados en relación a los que existen, no todos son así, pero también por poner de manifiesto que en el año 2016 había 570 megavatios instalados en la región, y en el año pasado solo esta planta casi que tenía esa potencia. Y imagínense ya cuando se ponga en funcionamiento esta, es decir, la potencia fotovoltaica va aumentando a nivel exponencial en todos los sectores. Por otro lado también, bueno, pues interesante muchos de los usos que se están haciendo, sobre todo también de la fotovoltaica en balsas de riego, en algunos lagos, en los cuales además tienen, bueno, pues una doble ventaja. Por un lado, el tener los módulos fotovoltaicos cerca del agua hace que la temperatura sea menor y el rendimiento de los módulos es mayor, con lo cual hay mayor producción solar, pero por otro también muy importante el que estos módulos disminuyen la evaporación del agua, de tal manera que estamos hablando de desarrollo sostenible no solo es la energía, el agua es otro factor muy importante y clave, que además lo estamos viendo en las noticias a lo largo de todos los días, en la que si además somos capaces con una instalación de tener energía renovable, pero de preservar de alguna manera un porcentaje de esa evaporación de agua, también es una estrategia bastante interesante desde el punto de vista del mantenimiento del desarrollo sostenible. Esto sería un poco de aquí para atrás, bueno, pues los grandes parques de energías renovables que tenemos en la región, pero no todos son grandes parques, es decir, los propios usuarios, tanto domésticos como empresas, incluso la propia administración, pues podemos hacer mucho en el uso de la energía. En este caso, las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo también sufrieron, bueno, pues como podemos ver en la transparencia, un aumento muy importante del 523% en el último año, con lo cual hay un uso bastante extensivo, tanto como puede ser en edificios de vivienda,
como en industria. Esto es una gran industria, en este caso además una fábrica de botellas que está en Villafranca de los Barros. También se está utilizando muchísimo en instalaciones de riego para las bombas de sondeo. Existen, bueno, pues muchísimos, como todos conocemos, muchísimas pequeñas parcelas aquí en Extremadura, las cuales necesitan agua, y si no tienen regadío, la opción son pozos de sondeo, y con un sistema de este tipo son totalmente factibles. E incluso también, bueno, pues algunas agroindustrias como esta granja, en la que la implementación de energía solar, bueno, pues puede ser muy interesante desde el punto de vista de cubrir un porcentaje grande de su consumo. Otra cuestión que quería también comentarles es este nuevo modelo, un nuevo modelo que la legislación ya permite desde el año pasado, y es el autoconsumo compartido, en el que además de poder hacer uso de ese autoconsumo, se puede compartir la energía en los periodos en los que uno no la esté consumiendo. Es decir, puede ser un edificio de vivienda, distintos pues, centros comerciales o distintas tiendas o distintas industrias o incluso edificios administrativos, siempre que se encuentren en un radio de menos de 500 metros o conectados a la línea del mismo transformador, entre ellos todos podrían intercambiar la energía. Eso hace también, bueno, pues que de alguna forma, en los momentos que haya producción, por ejemplo, en este edificio y no se consuma todo, pueda consumirse en alguno de los otros puntos. Esto incluso podríamos decir, una vuelta de tuerca más con el modelo de comunidades energéticas. Aquí también estamos trabajando en nuestra región en la implementación, sobre todo en el entorno rural, en la que prácticamente es como una especie de asociación que gestiona la compra, la venta de la energía y el intercambio con energías renovables. Es un modelo todavía bastante incipiente, pero bueno, aún así existen ya bastantes comunidades energéticas a nivel de toda España y esperamos que a corto plazo también puedan existir en nuestra región. Muy rápidamente, bueno, pues todo esto que se está haciendo y lo que se pretende hacer viene enmarcado en distintos planes. Estos planes, sobre todo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, proviene de la Directiva Europea. Extremadura ha hecho un plan específico sobre ese Plan Integrado de Energía y Clima. Este plan específico ya se basaba en muchos de los planes o estrategias que veníamos desarrollando, en los cuales además desde la Agencia de la Energía pues, hemos sido directos partícipes. Trabajamos y hablaremos ahora muy rápidamente de un plan de rehabilitación energética en edificios administrativos, de un plan específico de eficiencia energética y del bienestar térmico en centros de educación, del desarrollo del vehículo eléctrico en nuestra región, cómo hacer y cómo tomar medidas para que haya un mayor uso del vehículo eléctrico. Por ejemplo, una de las cosas que se han hecho ha sido bueno, pues hacer un estudio en la que se ubican dónde deberían estar los puntos de recarga para facilitar que alguien que haga un trayecto dentro de nuestra región con un vehículo eléctrico tenga posibilidad de recarga. El impulso del autoconsumo, hemos hablado de instalaciones de autoconsumo, pues existe un protocolo en el cual bueno, pues se reúne periódicamente tanto la administración como las empresas, como los ciudadanos, como los instaladores, para bueno, pues ver qué medidas se pueden ir tomando, y aquí incluso bueno, pues hay una legislación específica que facilita los trámites para hacer o poder montar instalaciones de autoconsumo. Y otra de las líneas que se venían trabajando y que además muy novedosa en Extremadura, se ha creado un fondo de garantía para la rehabilitación energética de comunidades de vecinos. Las comunidades de vecinos, bueno, pues tienen en algunos casos dificultades para acceder al crédito, y de alguna fórmula este fondo de garantía les facilita con un tipo de préstamo o a un tipo de interés mucho mejores condiciones que las que existen en el mercado, poder hacer estas rehabilitaciones energéticas de tipo integral. Esos planes, bueno, pues en concreto el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima tiene lógicamente distintos objetivos y sobre todo, bueno, pues puede tener distintas consecuencias. Desde el punto de vista de generación de empleo, también se estima que con esa generación de empleo unos 80.000 se generarían en Extremadura con el desarrollo del Plan Extremeño de Energía y Clima, las inversiones y sobre todo pues van orientados a reducir la dependencia energética actual. Hemos hablado que en Extremadura pues cubrimos un porcentaje mayor de lo que consumimos con energía renovable, pero estamos hablando de la generación eléctrica. En los consumos térmicos, por ejemplo, en la calefacción o incluso en consumos térmicos en la industria, todavía tenemos una dependencia altísima de combustibles fósiles, los cuales, bueno, pues lo que se pretende con todos estos planes es reducirlo. En relación al plan extremeño, pues el impacto en el PIB sería este número. Quizá ese número así a solas no nos dice nada, pero ese número significa casi el 20% del Producto Interior Bruto que tiene a día de hoy la región, con lo cual también nos da una idea de la magnitud y la envergadura que puede tener o el impacto de este plan extremeño dentro de nuestra economía. En relación a las instalaciones de energía renovable, decíamos que a día de hoy hay unos 3.800 megavatios, pero el objetivo es llegar a 2030 a 8.000 megavatios, también con otras tecnologías, no solo fotovoltaicas,
concentrar, o sea, solar de concentración, eólica, biomasa. Trabajar también la acumulación y sobre todo también la rehabilitación energética de vivienda y el desarrollo del vehículo eléctrico. Estos son un poco los pilares en los que se basa esta estrategia y los que se están trabajando de una forma pues, bastante interesante. Con todos estos datos, pues Extremadura a corto plazo aspira a ser el primer productor de energía renovable en toda España. Con todos estos números y con todo lo que se pretende, en muy corto plazo seremos líderes en esa producción. Y muy rápidamente voy a comentar algunos ejemplos y algunas de las cuestiones que se está haciendo. En esta estrategia de eficiencia energética de edificios se han inventariado 747 centros administrativos de la Junta de Extremadura. Aquí están incluidos los institutos, pero no los centros de educación primaria, puesto que eso en muchos de los casos pertenecen a los ayuntamientos. Sí que hay otro plan específico. De esos 747, pues bueno, hablamos de gigavatios, pero quizá el dato más interesante es que tiene un consumo de unos 50 millones de euros. Con algunas de las medidas que se han planteado, pues medidas, mejorar el envolvente, de alumbrado, optimización de instalaciones de climatización, monitorización, gestión energética, implementación de energía renovable como solar térmica, solar fotovoltaica, biomasa. Bueno, pues en cada una de las tipologías de centros se ha evaluado, se ha analizado las potencialidades que pudieran tener. En media, en todos los centros de la Junta de Extremadura, como podemos ver aquí, pues las medidas de eficiencia energética serían un 32% y la de energía renovable reducirían el consumo en un 29%. Es decir, estas dos sumarían casi un 60% de reducción del consumo de la energía. Si eso lo traducimos a esos 50 millones que se pagan anualmente en la factura energética, pues sería reducirlo entre 15 y 20 millones anualmente, con la implementación de distintas medidas en todos los sectores. Algunos ejemplos, pues, ya que se están trabajando. Esta es la Consejería de Transición Ecológica, la que se ha montado una instalación fotovoltaica de 100 kilovatios, la cual pues, prácticamente puede reducir el consumo entre un 40 y un 45%, sobre todo porque además la calefacción y la refrigeración la tienen con sistemas eléctricos. Este es otro ejemplo también muy interesante, con una instalación fotovoltaica, pero sobre todo lo más novedoso aquí es una bomba de calor geotérmica. Este es el edificio de Agricultura o la Delegación de Agricultura en Badajoz. Esta bomba de calor geotérmica tiene un coeficiente de operación de entre 4 y 6. Una bomba de calor convencional, es decir, un split que tenemos en nuestra casa, puede tener un COP de 2 o 2,5. Al trabajar contra el terreno aumenta mucho el rendimiento y esto lo que hace, los ahorros que se han medido, es disminuir pues, el consumo energético prácticamente, como vemos aquí, en un 56%. Otro edificio muy interesante es la Consejería, en este caso el edificio del Tercer Milenio. Además, este ya se construyó desde cero con unas premisas bioclimáticas. Tiene un sistema de intercambiador tierra-aire, en el cual todo el aire que entra en el edificio se precalienta o se preenfría con unos conductos que van por debajo del edificio. Tiene una instalación fotovoltaica encubierta. Tiene unas lamas solares que además se mueven en función de la altura a la que se encuentre el sol. Los cerramientos ya se construyeron con algunas medidas y este edificio, como decía, bueno, pues tiene una calificación energética muy alta. Algunos de los planes con esto que comentamos anteriormente estamos trabajando en la implementación, sobre todo también de medidas de eficiencia energética en todos los hospitales de la región. Uno de ellos sería el Hospital Universitario de Badajoz, en el que además de implementar fotovoltaica, pues se plantean distintas medidas, como pueden ser mejorar los sistemas de calefacción y climatización, las calderas, los equipos de bombeo, los sistemas de control y monitorización. Como podemos aquí, con una inversión de unos 4 millones de euros, se ahorraría casi 659, 660.000 en cada año. Es decir, producir un ahorro energético del 40% y aproximadamente, bueno, pues unos 7 u 8 años estaría amortizada esa inversión. Otra instalación que hemos implementado de autoconsumo, en este caso, es la cubierta de las oficinas de la propia Agencia Extremeña de Energía, con distintas medidas, implementación de fotovoltaica, con cambio de ventanas a doble acristalamiento, sistemas de calefacción y refrigeración de alta eficiencia, con sistema inverter, cambio de iluminación a LED. Bueno, pues hemos conseguido en el año anterior un ahorro casi que llega al 80%. El coste de esa medida frente a ese ahorro se amortiza en menos de 5 años. Con lo cual, el implementar medidas de este tipo cada vez es más rentable y tiene mayor rendimiento. Aquí podemos ver, bueno, pues la monitorización en la que además hemos disgregado todos los consumos en iluminación, climatización, equipos informáticos y otros usos, en el que se puede ver el rojo sería el consumo que tiene el edificio y en verde es la producción fotovoltaica. Es decir, desde este momento todo lo que está en verde es energía que se deja de consumir de la red y que la aporta la instalación fotovoltaica. E incluso por las tardes, al tener un horario, lógicamente, de trabajo de mañana, pues por la tarde hay un excedente que se cede
a la propia red eléctrica. Y para finalizar, pues, comentarle un poco lo que se está haciendo con la mejora de la eficiencia energética en todos los centros educativos en Extremadura. En este caso se pretenden hacer auditoría a 670 centros educativos de todo tipo, desde párvulo hasta primaria y secundaria. Con esa auditoría lo que se pretende luego, bueno, pues plantear mejoras en el edificio. Una de las cuestiones más importantes o las mejoras estarían los sistemas de ventilación y climatización. Como podemos ver aquí, un estudio de calidad del aire interior en los colegios, en función de los distintos climas que tiene España, bueno, pues daba un rango de confort real que, como vemos aquí, no supera el 20%, lo que implica que prácticamente el 80% de los centros tienen un disconfort real en las condiciones ya no solo térmicas, sino higrométricas y de la calidad y ventilación del propio aire. En relación con eso, bueno, pues poner un ejemplo muy rápido de un colegio por ver algunas de las medidas que se puedan plantear. En este caso, este es un colegio que se encuentra en Almendralejo, tiene unos 2.500 metros cuadrados de superficie, en el que podemos ver, bueno, pues el consumo energético, la parte eléctrica ha sido un 32% y la parte térmica, sobre todo calderas, suelen tener los colegios, pues sería casi el 70%. Y dentro de los consumos de electricidad, bueno, pues la iluminación es una de las partes más importantes. Para ello, una de las primeras medidas que se deben tomar, bueno, pues hacer un estudio para conocer realmente, ya no solo si consumimos más iluminación, sino si la luz está bien distribuida dentro del aula para tener una uniformidad y una calidad lumínica, y a raíz de ahí luego, bueno, pues implementar medidas, sobre todo a día de hoy con iluminación LED, que tiene unos consumos pues de en torno a la mitad de lo que puede tener cualquier iluminación convencional. Otra de las medidas muy importantes, sobre todo, es el aislamiento. Se pueden hacer, bueno, pues mediciones a través de equipos de infrarrojo. Muchos de estos colegios, bueno, en la fecha en que se construyeron no tenían aislamiento, lo cual eso sí que hace o supone unas pérdidas muy importantes. Con una medida de aislamiento, en este caso, en este colegio, pues podemos ver el coste, pero podemos ver que el ahorro solo aislando es del 15%. Es decir, aunque mantuvieran las instalaciones antiguas que son ineficientes, aislando bien el propio edificio podemos conseguir unos ahorros muy interesantes. Otra de las cuestiones muy importantes en los colegios pues son las instalaciones fotovoltaicas, las cuales además son instalaciones muy sencillas de ejecutar y muy sencillas en el uso y en el mantenimiento. Prácticamente el mantenimiento es cero, y podrían llegar a cubrir un porcentaje bastante importante, puesto que además en los momentos en los que el colegio se utiliza es donde mayor producción solar existe. Si bien por las tardes y los fines de semana, claro, lógicamente no se podría aprovechar esa energía, pero si se planteara un sistema, como comentaba anteriormente, de instalaciones fotovoltaicas de uso compartido, por las tardes podría utilizarse esa energía para los edificios del entorno o incluso para otros edificios que pudiera tener la administración que esté adscrita a ese colegio. Bueno, pues sin más, lo que pretendía darles una visión de cuál es la situación, de qué se está haciendo, de qué se pretende hacer. Y no sé, Janet, si tenemos tiempo, si quizás me he ido un poquito para alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna cuestión o prefieres que luego incluso por escrito que se puedan plantear algunas de las cuestiones como vosotros veáis más procedentes. Sí, no tenemos de momento ninguna pregunta en el chat, pero si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Cosme, puede escribírnosla por aquí o levantar la mano y le habilitamos el audio. Si se les ocurre a posteriori, nos escriben un correo y te la hacemos llegar, Cosme, ¿verdad? Perfecto, sin problema. Vale. Cosme, yo voy a comentar la reflexión que ha hecho Jesús en el chat antes de casi durante tu introducción, con respecto pues, a este tema con el que iniciamos el año, ¿no? Yo estaba recordando a la Comisión Europea diciendo que las energías verdes eran la nuclear y el gas, y había una controversia ahí tremenda. Pues Jesús hacía alusión a esta doble moral del uso de las renovables, pero el impacto que pudieran tener en el medio ambiente, ¿no? Él hacía referencia a la termosolar, creo que era. No sé, más como una opinión personal, creo que queríamos saber qué opinas tú. Sí, es cierto que bueno, parece que esta decisión de la Comisión Europea de catalogar, ¿no?, de renovables estas dos tecnologías, tanto el gas natural como la nuclear, es algo que no tiene mucho sentido. Si lo comparamos con otras tecnologías, claro, lo comparamos con el carbón o con generación con diésel, pues sí que son tecnologías, por un lado, la de gas natural, mucho menos contaminante,
Y la nuclear, efectivamente, desde el punto de vista de emisiones de CO2 es cero, pero todos conocemos, bueno, pues el riesgo que tienen los residuos nucleares y el tiempo, sobre todo, además, que hay que tratarlo. Con lo cual, ante eso, yo creo que la Comisión Europea lo que ha visto ha sido un problema con toda esta cuestión de la subida de los precios de la electricidad, bueno, pues han subido de forma desproporcionada, pero más que por las tecnologías es por el sistema en el cual se aplican esos precios. Y yo creo que un poco lo que han pretendido es que, bueno, durante unos años se puedan mantener las nucleares y las de gas natural a efecto de poder minimizar ese efecto sobre los precios al consumidor. Por otro lado, sobre la termosolar, bueno, pues la termosolar tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todas las renovables. Efectivamente, la termosolar en concreto utiliza un fluido, el HTF, que está dentro de los tubos. No es la fotovoltaica de la que hemos venido hablando toda la tarde, ha pasado un poco por encima. Extremadura también tiene casi el 40% de toda la termosolar que hay en España y solo Andalucía lo supera, que tiene el 43 o 44, o sea que tenemos un número de plantas termosolares muy grande. Si bien, efectivamente, es decir, si ese fluido tiene un escape en una planta de este tipo, la afectación sobre el medio ambiente puede ser importante. Para eso están todos los planes de seguridad y contingencia. Pero sí es cierto que dentro de las tecnologías renovables, quizás es la que podríamos catalogar un poco menos renovable por esta cuestión. Pero no dejemos de perder de vista que si esos mismos gigavatios hora de electricidad los generáramos con otra tecnología, tanto carbón como gas o incluso nuclear, lógicamente el efecto perjudicial es mucho mayor. Gracias, Cosme. Y desde mi humilde opinión, creo que las cosas se están haciendo muy bien en Extremadura, con datos además que lo refuerzan y que esa es la línea a seguir. Por nuestra parte, a nivel educativo, parte importante de esa transformación es transmitir estos conceptos y bueno, quería hacer una metáfora, ¿no? con nuestro ámbito, el mens sana in corpore sano, nuestro cuerpo está en forma desde vuestro trabajo científico y es nuestra parte práctica en el aula a través de la educación física lo que nos va a aportar todavía mayor base, mayor amplitud de miras en esta transformación social. Te felicitan por aquí, Cosme, muy bien transmitidos los conceptos. Muchas gracias. Y muchas gracias. Y bueno, si nadie me lo impide, voy a dar paso a un breve recordatorio que hago semanalmente con respecto, voy a compartir pantalla, perdonadme, que ahora. Bueno, aspectos rápidos con respecto a los materiales didácticos que bueno, esta semana tienen especial valor. Nos hablaba Manuela del desconocimiento sobre la energía o conceptos energéticos, como pues Cosme nos ha plasmado, ¿no? Aquí tenéis esta semana un montón de documentos útiles, lectura fácil para el alumnado, fichas didácticas, el informe de la CEPAR, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es muy interesante. Bueno, con ilustraciones que estoy seguro les gustará a nuestros discentes. Gracias, por supuesto, a Felipe Larcón Echenique. Debemos hacer mención a este pintor cubano que ha ofrecido gratuitamente todas estas ilustraciones. Y bueno, aquí el documento de por qué es importante esta energía asequible y no contaminante y las preguntas que podéis abordar en el aula o en vuestros contextos deportivos para generar conciencia, que en definitiva, pues el aleteo de una mariposa, por pequeño que sea, puede producir un cambio en el otro lado del planeta. Por último, la firma y por supuesto la participación en el foro. No os olvidéis que parte importante para la evaluación es que respondáis a una simple pregunta que no os llevará en ninguno de los casos a más de un par de minutos. Algunos comentarios pues se extienden, pero son maravillosos. Yo quería hacer mención al de la semana pasada con el agua limpia y saneamiento, con multitud de ideas que ya estoy llevando a la práctica, como incluir alguna pieza en el inodoro para que pues, se llene menos y por lo tanto consuma menos agua. Y os invito a seguir haciéndolo, porque muchos pues, firmáis, pero se os olvida un poco la participación en el foro. Y bueno, por favor, apellidos y nombres en la firma. Me ahorráis un montón de trabajo, os lo suplico, con mirada de gatito lloroso. Apellidos, nombres, y a mí me facilitáis mucho luego la comprobación de la asistencia. Ahora os paso el enlace por el chat. No quiero perder ni un minuto más,
con nuestra invitada de hoy, que es, pues mira, yo he tenido que reducir el currículum aquí a una parte simbólica, porque de verdad es tremendo. Cuando tecleéis su nombre en Google os daréis cuenta. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el mismo año que yo terminé, diplomada en terapia ocupacional, doctora en el programa de Actividad Física y Salud por la Universidad de Granada, de la cual en su trayectoria profesional a día de hoy continúa ejerciendo como profesora de Ciencias del Deporte. También fue profesora en secundaria y pues estancia de investigación en universidades prestigiosas como es la de Carolina del Norte o la de Cambridge en el Reino Unido. Publicaciones importantes, pues también reducimos a la mínima expresión. Yo os dejo el enlace arriba de PROFIT, que es el grupo de investigación de la Universidad de Granada de actividad física, Promoting Fitness and Health Through Physical Activity, mi inglés de andar por casa, perdonadme, y ahí tenéis pues toda la información ampliada. Además de todo esto, yo llamo la mamá de Paco. Paco es el proyecto Pedalea y Anda al Colegio. No pierdo ni un segundo más porque bueno, creo que nos trae una interesantísima presentación que yo estoy deseando escuchar y muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer y un honor tenerte. Muchas gracias, equipo que se ha formado aquí uniendo Fundación de Ciudadanía y los centros de profesores y además representante de la energía a nivel extremeño, con lo cual creo que es un foro espectacular, integral, transversal, para seguir trabajando en este tema de ODS, que son valores y que al final tiene que estar todo conectado. Pues muchas gracias por estar aquí, por invitarme y vamos a intentar que sea lo que queda de tiempo ameno y me podéis preguntar cualquier cosa a través del chat, ¿de acuerdo? Voy a empezar a compartir, a ver si se ve todo. Ahí. Se ve la pantalla, ¿no? Perfectamente, Palma. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, aunque ya sabéis un poco quién soy, sí quería un poco contextualizaros, que aunque actualmente estoy en la Universidad de Granada como profesora en la Facultad del Deporte, he sido profesora de Educación Física durante 7 años a pie de pista, entonces de ahí también tengo y enseño a los futuros profesores de Educación Física, de ahí un poco que siempre me viene la aplicación práctica de cómo podemos llevar, en este caso, los EDS al aula. Y soy de Granada, en Granada lo más conocido que quizás os suena en la Alhambra, ese Palacio Rojo, que más que un palacio es una ciudad palatina que hicieron los nazaríes en el siglo XVI y vamos, aquí frente a la ventana la tengo. Así que es un disfrute estar en esta ciudad, también con el contexto histórico y invito a todos a que vengáis. Y otra peculiaridad que tiene es el contexto, tiene la montaña más alta de la península ibérica, que es el Mulhacén. En este caso en la imagen está el Veleta, que es donde está la estación de esquí, desde la que se puede divisar en días claros África. Aquí, así que ese contexto nos permite un poco también trabajar y contextualizar. La Universidad de Granada, una entidad antigua, fue fundada en el 1583, así que tiene bastante años. Sin embargo, la Facultad del Deporte, como ciencia nueva, fue fundada en el 83. Casi todas las ciencias del deporte en España fueron más modernas, es decir, somos una ciencia nueva, moderna, pero además muy transversal y se está aplicando en muchos contextos. Ya se habla de sociología del deporte, de fisiología del deporte, de historia del deporte. Y concretamente el grupo en el que pertenezco, que ha comentado José Ramón, es el grupo Profit, que fue fundado en 2013, hace relativamente poco. Y aquí tenéis aquí un poco las redes sociales por si queréis seguir alguna de las actividades que realizamos a nivel académico. Y muy relacionadas con este 7 ODS que voy a comentar cuál es el grueso. Bueno, tengo que empezar diciendo gracias, ¿vale? Gracias José Ramón, gracias Janet, gracias a las dos instituciones, porque creo que habéis pensado mucho en la sociedad para realizar este curso. Habéis pensado en cómo somos como seres humanos y dónde queremos llegar, así que en cuanto me propuso José Ramón participar en un curso de ODS, sin oír que luego iba de educación física, ya dije que sí.
Y es que me considero enamorada de los EDS. Desde que apareció ese término, me ha permitido tener en mi cabeza un marco curricular, un marco conceptual en el que inculcar valores a mis alumnos. Es verdad que siempre queremos alumnos más justos, más que tengan valores económicos, que tengan valores sociales, que intenten luchar contra la pobreza, que intenten hacer una economía sostenible, que intenten gastar el mínimo de energía con un consumo responsable en este caso. Pero creo que no hay un marco para trabajarlo y al menos los EDS nos ha dado un itinerario, unas 17 facetas en las que podemos incluir cualquier aplicación didáctica. Digo cualquier, ¿eh? Creo que es tan transversal que pensando nos llegan a elaborar propuestas didácticas. Así que en ese sentido quería comenzar diciendo estoy agradecida y además bastante involucrada en la temática de ODS, de tal forma que la presentación, además del proyecto Paco, voy a poner otras 2 iniciativas que hemos realizado para que tengáis más ideas y podáis llevarlas a vuestro aula. Y luego, como tercera peculiaridad, no sé si habéis visto el día de hoy, 22 del 2 del 2022. No sé si significa esto, si tenéis prejuicios en positivo o en negativo, pero bueno, es un dato curioso y creo que podemos aprovecharlo de la máxima oportunidad para recordar, porque estamos aprendiendo de este ODS 7 en el día de hoy, el 22 del 2 del 2002. A lo mejor se nos olvida el ODS 7, pero no el día. Así que contextualicemos esta fecha como el Día de la Energía Asequible y No Contaminante. Hay ya artículos científicos. Este artículo de la revista Sustainability, que está categorizada en el ranking de revistas como catalogadas de alto impacto y de calidad científica, pues ya escribe sobre la educación física y los ODS. O sea, ya tenemos revisiones que han hecho de cuántos trabajos están uniendo ODS y educación física. Este artículo creo que lo podríais tener a lo mejor como margen conceptual de este curso, porque fundamenta mucho que es una temática que se está realizando ahora, originada en Extremadura, pero tiene mucha repercusión a nivel mundial. Mucha, muy relevante, y habéis sido pioneros en organizar esta actividad en el contexto español, y creo que es necesario que se promocione porque es un marco que permite mucha simbiosis, transversalidad y luchar por un mundo y alumnos más justos y éticos. Así que dejarla solo aquí para que podáis revisarla. Es una revisión sistemática en la que encuentran 3 artículos en el que trabajan educación física y ODS publicados. Dicen que hay muchas iniciativas, pero lo que ocurre en estos contextos, muchas veces hacemos mucha participación de actividades, pero no las publicamos. Y si no las publicamos, no pueden ser repetidas. Y si no pueden ser repetidas, no pueden ser leídas. Si no pueden ser leídas, no pueden ser replicadas. Así que aquí esta revisión alude solo a aquellos que son publicados y tenemos 3 trabajos, pero que podéis leerlo. Así que dejaros un poco con que esta temática tiene importancia y además lo fundamenta la literatura científica a nivel internacional. Y hoy estamos con los ODS y con el 7, energía asequible y no contaminante. La verdad que la palabra energía es amplia. Y ubicándonos nosotros en cómo podemos trabajar la energía asequible y no contaminante en el contexto de educación física, se me viene siempre a la cabeza la energía de nuestro cuerpo. Y es que, claro, a nivel macro, a nivel de empresa, no se concibe, a nivel de transporte incluso, no concebimos que la energía puede ser humana. Entonces, en un aspecto de educación física, en un aspecto donde tenemos alumnos, creo que una iniciativa muy directa y trabajar con ellos es el tema de vamos a utilizar nuestro cuerpo como energía. El mensaje de hay fuentes de energía que nos producen desplazarnos de un lado al otro, pero ¿por qué no nos desplazamos con nuestra energía? ¿Y cuál es nuestra energía? Nuestras piernas, que son gratuitas, que son nuestras, que las podemos controlar, las podemos entrenar, desentrenar, alimentar, le podemos dar masaje, le podemos dar un bollo, le podemos dar agua y podemos utilizar esa energía nuestra para, en este caso, realizar actividades que podríamos utilizarlas de otra forma motorizada. Puedo realizar 1 kilómetro en coche, pero puedo realizar 1 kilómetro andando o en bicicleta. Y aquí donde creo yo que esta dimensión tan grande de energía asequible y no contaminante podemos ubicarla en nuestro contexto de educación física. Digo para que sea de forma práctica y concreta y hagamos propuestas educativas reales que podamos trabajar con ellos.
el concepto mayor de energía, como el que nos ha proporcionado COSME, con datos a nivel nacional y mundial, fundamental también en nuestro conocimiento, y lo asociaría más a asignaturas de biología, de tecnología, pero nuestro concepto me iría a la energía humana, como para valorizarla, como para ver que también podemos suplir energías con nuestro cuerpo. Y en este contexto donde vamos a ubicar tres iniciativas, ¿de acuerdo? Son 3 iniciativas que están relacionadas con el ODS 7, porque se basa en cómo utilizo la energía de mi cuerpo para desplazarme, pero además veréis que hay transversalidad y podéis utilizar 2 de estas propuestas para otros ODS. Entonces os quiero presentar primero BiciConecta. Segundo, quiero presentaros cómo yo imparto las asignaturas fundamentadas en los ODS. Y tercero, quiero presentaros el proyecto PACO, Pedalea y Enda al Cole, del que también hay bastantes publicaciones. Así que vamos a ir con estos 3 proyectos y van a ser un poco el índice de nuestra charla de hoy. Así que vamos a ir con el primero, BiciConecta. ¿Qué es BiciConecta? Os lo voy a presentar. BiciConecta fue la primera iniciativa que hicimos en 2019 en el contexto de los ODS en la Universidad de Granada. En esa fecha poco se sabíamos de los ODS. Había una figura y un matiz, y hoy en día, 2022, 3 años después, tenemos una comisión específica que se dedica a fomentar los ODS a nivel educativo, a nivel de gestión, a nivel de uso de aulas, a nivel de edificios, a nivel de general. Pero en ese momento, 2019, cuando se realizó esta iniciativa que se fundamentó desde marzo a junio se planificó y en octubre se realizó, se basaba en los ODS. ¿Cómo? La expongo porque creo que es muy interesante para que podáis realizarla vosotros en vuestro centro educativo, empresas o familia y demás. Os voy a contar cómo surge, luego cómo se elabora el equipo, cómo hicimos esa ruta, cuáles son los resultados que tuvimos y un vídeo final para que tengáis una documentación gráfica. ¿Qué es y cómo surge? Es un proyecto surgido de la Universidad de Granada para la divulgación social de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Yo, que fui la organizadora de este evento, siempre tenía esto. Una idea revoloteaba por mi cabeza hace 1 año y medio y tras ver caras de felicidad al contárselo a amigas y compañeros de trabajo, me atreví a apostar por ello. El trabajo en equipo, el apoyo institucional de empresas y sobre todo la energía desmedida que surge son las claves del éxito. Bajo esto hay muchos pilares no visibles. Hay un pilar que me caracteriza mucho como yo pienso y como intento transmitir a mis alumnos, que es el viaja-aprende. Es un término que me he inventado yo, pero quiere transmitir la gran cantidad de aprendizaje que se realiza viajando. Y aquí un pilar fundamental fue el de la Cuadra Salcedo. No sé si lo conocéis algunos, depende de la edad que tengáis. Ahí os vais a caracterizar si sois mayores o menores de 30, a lo mejor ni lo conocen. Es un aventurero navarro que fue periodista, además lanzador de jabalina, ganó el récord olímpico, pero se lo eliminaron porque realizó la jabalina dando vueltas como lanzamiento de peso y no se contemplaba en el reglamento. Y él montó un programa que se llamaba la Ruta Quetzal. La Ruta Quetzal es un programa de aventura que ya no se realiza, pero estuvo 25 años realizándose consecutivamente, en la que jóvenes de todo el mundo íbamos a Sudamérica para replicar hitos históricos que nuestros antepasados españoles realizaban cuando descubrieron América. Y en ese aspecto, por ejemplo, este año que fui yo como monitora, realizamos un viaje por Panamá realizando los caminos transísmicos que Vasco Núñez de Balboa descubrió para pasar las especies del Pacífico al Atlántico y llevarlas a España. Y como Panamá era la zona más estrecha del continente americano, es donde realizaron esos caminos que nosotros pasamos uno por uno. Ahí un poco la filosofía de cómo se puede aprender viajando. Otro pilar es la bicicleta para viajar. Creo que es un pilar fundamental y un instrumento que en base a nuestras piernas podemos utilizarlo para viajar. Y yo quería inculcar estos valores en la Universidad de Granada. Un tercer pilar es que la bicicleta también te permite sociabilizar. Si viajas con bicicleta te darás cuenta constantemente cómo la primera parada
es de dónde vienes, cómo vas. Es el efecto que tiene cuando paseas un perro, que te haces amigos sin querer. La bicicleta yo creo que igualmente lo causa y te va promocionando conversaciones e integración con las culturas que visitas. En este ejemplo es un viaje por Tailandia, coincidimos aquí con un monasterio budista. Y también viajar te permite reflexionar, viajar te permite pensar, te permite ir más allá, te permite incluso ordenar tus ideas, te permite desconectar de la rutina para ver cómo seguir en la rutina. Y además buscaba un pilar de un espacio para hablar. En este contexto quería yo que esta experiencia fuera para la Universidad de Granada, para aquellos miembros que los componemos. Y entonces me pregunté, ¿por qué no puedo llevar esta experiencia de cicloturismo, que tantas satisfacciones me da a mí personalmente, a mi contexto laboral, a mi institución? Quiero que lo disfruten y quiero que a ver si ellos pueden también tener ese aprendizaje que yo considero que es positivo. Eso sí, hay que hacerlo de forma controlada, segura y con un trasfondo social, deportivo y académico. De tal forma que nos pusimos manos a la obra y tras 200 emails, de los que 80 no tuvieron contestación, de la que hubo 50 reuniones, unas para avanzar, otras para desanimar, en la que hubo no sé cuántas llamadas de teléfono, difícil buscar financiación para realizar esta actividad, un curso académico en el que dejamos algunas tareas de lado para lanzar este BiciConecta y un equipo de BiciConecta inmejorable que formamos con diferentes personas que ahora explicaré. Y nos fundamentamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Queríamos difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de nosotros como embajadores y dando ejemplo con el Objetivo 7 de energía asequible y no contaminante, utilizando la bicicleta como medio para desplazarse y para comunicar, para divulgar los ODS. Así que los objetivos que nos planteamos fue difundir los ODS, promocionar la movilidad sostenible, presentando a la sociedad cómo es el cicloturismo una alternativa, sensibilizar a la sociedad de la importancia de la salud y la calidad de vida. Y para eso, ¿qué hicimos de forma concreta? Queríamos conectar nuestra universidad. Las 3 ciudades que tienen Universidad de Granada son Granada, Ceuta y Melilla. Así que conectamos las 3 ciudades, Granada, Melilla y Ceuta, en bicicleta, favorecimos la interculturalidad que produce el contexto africano debido a la situación de Melilla y Ceuta, organizamos las actividades académicas cada vez que parábamos por una de las ciudades importantes, visibilizamos la Universidad de Granada en todo nuestro territorio y favorecimos la integración de diferentes personales de la Universidad de Granada. ¿Por qué y cómo? Porque en el equipo lo constituimos 17 personas, como son 17 ODS, y cada uno era el abanderado de un ODS. Además, lo interesante es que pudimos juntar alumnos, profesores, equipo de gobierno y de empresas, todos juntos en un mismo equipo, sudando, haciendo bicicleta, para alcanzar Ceuta, Granada y Melilla, existiendo gente de los 3 campus. De tal forma que nos pusimos manos a la obra y cada uno fuimos abanderados de un ODS. Yo por mi perfil, por ejemplo, salud y bienestar, y así cada uno iba realizando energía sostenible. Lo llevó Tomás, que fue curiosamente el chico que nos apoyaba con una furgoneta para realizar el apoyo. Y cada uno, el arquitecto, realizaba el objetivo 11 de ciudades seguras, de ciudades no contaminantes, y así cada uno teníamos un discurso en el que difundíamos nuestro ODS y nos sentíamos como responsables de poder llevar a cabo esa difusión del ODS por donde íbamos en bicicleta. La interesante de este equipo, pues un chico desde 22 años hasta un compañero de 60, una integración de alumnos y profesores en un mismo contexto, bajo una misma herramienta, una bicicleta, y bajo un mismo medio y con mucho tiempo para organizar, para hablar, para discutir y para vivenciar. Cada uno llevábamos un maillot de nuestro ODS, ahora lo vais a ver en la foto, y del color identificado por los ODS, con lo cual la divulgación no solo fue a nivel de charlas, a nivel también visual y a nivel de la furgoneta que llevábamos con los ODS implantados. ¿Veis? Aquí llevamos nuestro ODS en inglés y en árabe, todo traducido, para poder difundir dichos mensajes. Así que mucha gente conoció los ODS gracias a ese grupo itinerante de gente que viajaba en bicicleta. Fundamental tener patrocinadores, y en este caso la Universidad de Granada, por supuesto, fue el pilar fundamental, y luego patrocinadores como la Obra Social La Caixa y Nucesa, además de otros patrocinadores en Ceuta y Melilla,
que nos facilitaron medios de difusión. Se realizó una página web, un Facebook, Twitter e Instagram, que tuvo bastantes seguidores, y cada día reportábamos cómo íbamos nuestra jornada, que fue dura, ahí donde son 450 kilómetros, 8 días seguidos, y encima de una bicicleta que se hacen duretes. De hecho, aquí os pongo la ruta. Veréis aquí que la gente que realizó la ruta son todas del equipo. Todo el equipo participó y todo el equipo teníamos un rol responsable para ello. Esto me lo estoy imaginando en los centros educativos, ¿de acuerdo? El niño que organiza la ruta, el que organiza el avituallamiento, el que prepara el agua. De tal forma que hicimos Granada, Motril en un día, cogimos el barco, llegamos a Melilla. En Melilla tuvimos una actividad académica y también con el pueblo de Melilla, y ahí realizamos 4 etapas por toda la costa mediterránea, con varias etapas, una en hostales, otra buscando en el suelo para dormir con tiendas de campaña y otras en sitios más reservados, de todo, hasta llegar a Ceuta. Y en Ceuta acabó nuestro periplo. Para que hagáis una idea, más o menos los kilómetros, pues el primer día 71, luego 58, 67, la Lucema Sar Camping de Canarí 56, el Jebba 52, Cuedlau 80, y luego terminamos en una jornada académica y luego cogimos un ferry para llegar a Granada. Y todo esto se realizó durante octubre, durante 8 días. En Melilla realizamos una parada y realizamos una actividad académica durante todo el día de difusión del uso de la bicicleta, de difusión de los ODS y de talleres prácticos, en el que además se conoció Melilla y conectamos con la población universitaria de allí y con también población no universitaria, para que nuestro proyecto socialmente llegara a la máxima gente y pudieran ver otra forma de transportarse, que es la bicicleta. Igualmente, cuando llegamos a Ceuta, después de 6 días, igualmente tuvimos una jornada en Ceuta, en el campus de Ceuta, para intentar conectar con Ceuta. Conocimos sus campus, su universidad, cómo funciona la idiosincrasia que tiene allí, los grupos de alumnos tan pequeños, que son 10, una media, igual que la ciudad, como su origen románico, su origen también árabe, y pudimos conocer más de esa ciudad y de intercambiar vivencias con los compañeros de ese campus, que muchas veces se sienten más desconectados de Granada por estar a la distancia que determina el estar Ceuta, con el Mediterráneo en medio. Y como resultado, quiero comentaros también que todo esto tuvo un matiz de aprovecharlo y de intentar conseguir mejoras, y involucramos a un trabajo fin de grado, que fue el que fue José Luis, que justamente él entrenó a gente para que hiciera esa actividad. Con lo cual el trabajo, aunque el proyecto se realizó durante una semana, fue un año entero de trabajo consensuado, y hubo un entrenamiento y unas mediciones físicas previas para realizar dicha actividad. Igual que un trabajo fin de máster de David Zúñiga, nos pesaba todos los días y nos preguntaba nuestro nivel de esfuerzo para intentar ver cómo el cicloturismo puede ser otra actividad física y qué beneficios puede tener ello. Y para ello quiero dejar una noticia de hace una hora, y es que este trabajo fin de máster se publicó en un artículo, se llama Cicloturismo de 480 kilómetros en 7 días. Efectos de cicloturismo en la composición corporal y en la forma física. Un estudio de casos. Y acaba de ser publicado por David, con Fran Amaro y también conmigo, que yo fui la tutora de David. Y contentos de que dichos proyectos también acaben en algo publicable y en algo que podáis leer y disfrutar. Y sobre todo una satisfacción que aparezca el cicloturismo ya como actividad también factible de realizar a nivel físico y a nivel social. Y para terminar, quiero dejaros un pequeño vídeo en el que un poco podéis ver todo esto que yo he contado de forma dinámica. Y si no se ve, yo creo que sí se escucha. Si no se escuchara, os voy a dejar también el link, que es este de aquí. Este es el link. Y sé lo que voy a poner. Voy a ponerlo en el chat, porque así lo podéis ver cada uno y lo escucháis. Ahí va. Escuchar ese vídeo que he puesto en el chat. Y me decís cuándo acaba. Palma, te lo he copiado
con tu permiso, porque nos lo han enviado los panelistas, creo. Ah, vale. Ya está para todos disponible. Perfecto. Palma, ahora lo que vemos es tu pantalla de Zoom. Ah, no, vale, vale. Ya estamos otra vez en el PowerPoint. ¿Sí? ¿Habéis terminado de verlo? Es que no calculo si habéis terminado de ver el vídeo, ¿sí? Alma, a mí me queda un minuto. Perfecto. Bueno, Palma, yo he terminado. Me quedo con la frase del atardecer vale el triple. Continúa, por favor. De acuerdo. Vale, pues entonces mi reflexión, y quería compartiros esta experiencia porque ahora os pregunto yo, ¿podéis biciconectar lugares de interés en vuestro entorno? ¿Podéis unir vuestro colegio con el colegio de al lado? ¿Podéis conectar sitios de interés en vuestra ciudad en la que se haga una ruta más pequeña, lugares de interés, por ejemplo, hospital, supermercado, juzgados, parques, ciudad? Incluso conectar pueblos colindantes, incluso capitales colindantes ya con más grandes de secundaria, a lo mejor hacer un, no sé, Badajoz, Cáceres y conectar esas dos ciudades que tienen Extremadura. Creo que es un recurso que se puede adaptar, es muy flexible y es impresionante el innumerable de beneficios que puede conllevar a nivel de social, a nivel de construir tu propia ruta, a nivel de emancipación, a nivel de conocer el funcionamiento de una bicicleta, que tantas vivencias le puede dar para desplazarse de forma diaria, para desplazarse de forma de ocio, y para la convivencia que tiene contactar con la naturaleza. Ese espacio que comentaba, que creo que es muy importante, ese espacio para hablar, ese espacio, la bicicleta, cuando vas andando por el monte, te da tiempo a hablar, a conversar, sin reloj, sin comida por medio, y etcétera, que también creo que es una evidencia que puede aportar mucho a los alumnos, a los jóvenes, y poderlo incluir en el tema transversal de ODS. Así que comentaros que es de... Llevo ya realizando bastantes proyectos, pero este me llegó al corazón, de verdad. Y de cómo causó, cómo se puede un poco incluir, y las vivencias que tuvieron esta gente. Tienen ya una bici en su vida, y cuando hablo de bici no hablo de bici cara, de tal, hablo de libertad, hablo de salud, hablo de bienestar, hablo de autonomía. Tenemos un proyecto muy bonito, por ejemplo, en el que la bici le da libertad a unas comunidades africanas, y las mujeres por primera vez pueden llegar al centro independientemente de sus maridos, que en este caso son los que tienen los coches, para poder tener esa libertad. Así que utilizar la bici como instrumento de desarrollo personal.
Y ahí seguimos y vamos a por otra propuesta didáctica que justamente ahora estoy realizando. Ahora tengo clases con el máster de enseñanza y la verdad que lo disfruto bastante. E imparto las clases del máster de enseñanza con mis alumnos en inglés y además con OEDS. Así que si tenían poca dificultad, ahora tenemos dos motivaciones más para retarnos. Y voy a presentaros cómo yo trabajo los ODS en mis clases y hago la asignatura basada en ODS, que en inglés estamos todos los días, SDG, Sustainable Development Goals. De acuerdo. Bueno, me ubico. Esta asignatura es el máster de enseñanza. El máster de enseñanza es un máster que existe en España obligatorio para ser profesor de educación física en el sistema público. Es decir, diríamos que tenemos muchos alumnos, porque es imprescindible para poder luego opositar, que es el examen que les permite el acceso a la función pública de profesorado. Hay una especialidad que es educación física, igual que existen otras especialidades del máster, que es por cada asignatura existente. Dícese matemáticas, dícese biología y demás. Entonces, en este contexto, yo soy la profesora del máster de enseñanza secundaria de una asignatura que se llama Aprendizaje y enseñanza de la educación física. Os voy a contar cómo la planteamos. Es una asignatura bastante gruesa, tiene 12 créditos y se realiza durante diciembre, enero, febrero y parte de marzo. Y estoy con ellos todos los lunes, miércoles y jueves de 4 a 6:30. Y tenemos una organización que se basa en dos pilares. Un pilar es un rol que asume el alumno para que sea profesor de educación física y tenga esa vivencia real y nosotros podamos corregirle. Y luego, eso se basa en sesiones prácticas. Y luego además tiene un rol para que esa asignatura funcione. Os lo explico con más detalle. Los roles son aquellos papeles que tienen los alumnos para que la asignatura funcione. Entonces, cada uno tiene una tarea para que toda la asignatura funcione como un equipo y al final tengan todos unos materiales únicos y de gran calidad. Entonces, tenemos Teachers Collaborators. Ese es un equipo de alumnos, en este caso son 3, que van siempre conmigo. Me ayudan a poner notas. Entre todos tomamos las decisiones de cómo va la estructura. Evaluamos. Y constantemente realizamos unas tutorías para que cuando el alumno vaya a ser profesor de educación física en su sesión práctica que realiza, podamos evaluarlos. Así que estos son, diríamos, los alumnos que más trabajan, que están siempre unidos a mí y tomando decisiones. Son los que experimentan en gran modo qué es ser profesor. Luego hay otro grupo que es Administration Staff. Este grupo se dedica a administrar la información que tenemos. Tenemos un grupo de internet, de Instagram, que es Maeska 2022, que ahora lo veréis, en el que cada día van subiendo la sesión que tienen. De tal forma que ahí van ellos indicando la sesión de cada uno, van incluso comunicándose qué se necesita para esa sesión y se va quedando todo de forma plasmada, lo que realiza cada uno y todo el mundo hablando en su sesión en inglés. Y también se dedican a distribuir la información entre todos. Hay otro grupo que son los superintendents. Eso es inspector en inglés americano. Superintendents son los que evalúan. Y es que hay un grupo experimentados en evaluar y cuando el alumno es profesor de educación física en sus clases y hace la práctica, le evalúan y le dicen todo lo positivo y aspectos a mejorar de este rol. Así que los superintendentes son expertos en decir la información más difícil de forma fluida, de tal forma que se convierten en lecciones todas aquellas posibles discusiones de errores que cometemos y que podemos mejorar como profesores de educación física. Otro rol es el Social Role y COVID, que son los que se dedican a transferir la asignatura al mundo social, en este caso a Granada, y además nos van indicando normas COVID que existen. Por ejemplo, favorecen que veamos películas en versión original en inglés, en sitios que se realizan en Granada y nos comunican, organizan intercambios en inglés con extranjeros de Erasmus que hay en Granada, y así facilitan que esa convivencia de la asignatura también sea de forma extracurricular y pueda un poco abarcarse y ampliarse. Hay otro rol que es el de Diary Group,
que ellos van tomando nota a nota lo que se hace cada día para que luego se quede un dossier y esto se reparte para todos. Y luego la Final Activity es un grupo que está organizando para el último día, que lo tenemos el 10 de marzo, una actividad sorpresa, pero ya puedo adelantar que es una actividad realizada en la ciudad por el Albaicín, que es el barrio histórico de Granada, a través de una gincana para conocer sitios históricos y que tengan una despedida en la ciudad, utilizando como aula la ciudad. Y luego está el grupo de los Language Teachers, que van a estar haciendo un glosario de términos en inglés de educación física, de tal forma que están aglutinando por temáticas todos aquellos términos en inglés. Por ejemplo, voleibol, pues ya está tomado el set, forearm, y van tomando todos los términos que se utilizan típicos de inglés de educación física por cada temática. Vale, y aparte de los roles, cada alumno tiene que ser profesor de educación física. Y aquí veis, cada pareja de alumnos van a ser profesores y tienen un ODS que trabajar. Se le dice al alumno que tiene que elegir que cada vez tienen un ODS diferente y que el contenido del contenido que quieren implicar de educación física, ellos se lo pueden inventar. Entonces, lo que se ven forzados es a integrar en su clase práctica de educación física un contenido de ODS. Y así van viendo clase por clase todos los ODS, van recordando ellos y van asociando cómo trabajarlos estos en cada contexto. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, del ODS con una sesión práctica para que veáis cómo lo están involucrando, aunque yo les digo que la implicación del ODS en su sesión es forma libre. Lo pueden realizar de forma más completa, es decir, toda la sesión con ODS, o pueden realizar una cuña en la vuelta a la calma, porque la realidad práctica cuando queremos aplicar los ODS en la educación física es que no vamos a estar solo hablando de ODS, por supuesto. Hay algún día que podemos decir alguna cuña en el calentamiento, vuelta a la calma, y a lo mejor hay otra sesión puntual que me la preparo entera de ODS. Es decir, las unidades didácticas se pueden ir intercalando y las conexiones. Una alumna ahora que está haciendo, por ejemplo, el trabajo fin de grado de ODS, va a plantear 17 sesiones, 17 ODS. ¿Cómo trabajar con 17 sesiones? Los ODS, para que el profesor lo pueda intercalar de forma puntual. En este caso vamos a poner algún ejemplo de lo que hicieron India y Marta, trabajando la igualdad de género, y para ello utilizaron el contenido de medio natural. Es decir, quiere decir esto que los ODS se pueden intercalar con cualquier contenido. Aunque unos se relacionen más, podemos establecer estrategias para que todo se quede bastante intercalado. Por ejemplo, en esta actividad que realizan ellos, en la actividad 1 de la parte principal, ellos exponen esto. Dice, sé consciente de lo que escucha. Hay estereotipos y perjuicios que son muy comunes en el deporte. Incluso a veces nosotros no prestamos atención a ellos porque parecen normales, pero no es correcto. Tenemos que luchar contra estos estereotipos y contra estos comentarios. Esa es nuestra misión. Y para eso tienes que buscar unos papeles que vas a encontrar por la facultad con ayuda de un mapa. Este mapa te va a indicar estos puntos donde tienes que ir y ahí encontrarás unas frases sobre estereotipos de género y tendrás que ver si son verdaderas o falsas. Os voy a poner... Aquí lo que hace la alumna es explicar esta actividad. Van a tener que coger un mapa y encontrar frases. Frases que se van a ir encontrando por la facultad y que tendrán que decir dentro de una carrera de orientación si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, se encuentran esta frase. Dancing is only for women. A woman top soccer player must earn a lower salary than a man top soccer player. In physical education class, if you have to make groups, you should choose boys first because they are better than girls. To reach a high level in a sport, you have to train and strive regardless of you a woman or man. Everyone, regardless of gender, should be supported by their family. He or she must be valued and admired because of his or her effort, not because of his or her gender. Aquí vemos cómo los alumnos están por la facultad buscando el mapa y buscando esos puntos para conseguir esas frases.
y van corriendo haciendo educación física con un tema transversal. Aquí se ve cómo llegan a un sitio y están encontrando una de las frases. Cogen la pista y luego tienen que ir averiguando si es verdadera o falsa. Este fue el Instagram del año pasado y el de este año se llama igual, pero con 22, por si queréis seguirnos. Vale. De tal forma que luego se corrige. Dancing is only for women. False. Una mujer gana y el mismo salario que un hombre en fútbol top. Mentira. Y así van. Y después, una actividad era que tenían que intentar poner esa frase en positivo. Y intentar averiguar dónde estaban esos huecos. De tal forma que se van formando frases de estereotipos a dejarla en un sentido neutro. Deben ganar el mismo salario y bailar es para el que le gusta, no solo para mujer. Vale. Aquí, por ejemplo, está concluyendo India diciendo que todo el mundo conoce a Cristiano Ronaldo, todo el mundo conoce a Pau Gasol, pero ¿conocéis a Marta Sargai? Marta Sargai es una jugadora de baloncesto top, al nivel altísimo, pero a que no la conocemos. Entonces, un poco una reflexión de por qué se conocen más hombres que mujeres en cuanto a deportes del mismo nivel. Y aquí están los superintendentes, que son ellos, y le están dando el feedback de cómo han hecho la sesión. ¿De acuerdo? De tal forma que ahí se establece una dinámica en la que van corrigiendo a sus compañeras cómo han realizado dicha evolución. Y en este vídeo lo que ellas plantean... Incluir los objetivos de desarrollo sostenible ha sido muy interesante porque le da un aspecto de valores a la clase de educación física y hace que se trabaje en cosas que los alumnos luego se van a encontrar en la vida real, como puede ser la igualdad de género, y por eso la hemos trabajado en esta sesión. Los materiales que hemos utilizado en este caso son autoconstruidos, lo hemos ido elaborando nosotros, pero siempre relacionados, por ejemplo, en este caso con noticias de actualidad, que tuvieran un contenido sexista, de desigualdad de género, y con estereotipos también que haya a día de hoy en esta sociedad. Pero bueno, en definitiva hemos cogido eso y nosotros hemos elaborado nuestro propio material. Vale, no sé si se oye, pero ellas lo que comentan ahí es que trabajar con los ODS le ha valido para inculcar algún tema que nunca hubieran metido en sus clases. Así que le ha forzado un poco a pensar que hay muchos contenidos en esta vida que podemos impartir al alumnado y este puede ser uno de ellos. Y bueno, ya en este caso es un ejemplo de cómo se trabaja y, por ejemplo, este año con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, que es el que nos ocupa hoy, pues hemos trabajado el Bikeability. El Bikeability, que es una metodología para trabajar a los alumnos cómo desarrollar el contenido de bicicleta. Este es nuestro Instagram de este año, maes2k22, nos podéis seguir y ahí veréis, por ejemplo, esta sesión que fue del ODS 7, ahora vamos por el ODS 12, mañana tenemos ODS 13 y nos quedan 2 semanas, así que ahí vamos a ir viendo diferentes ODS, cómo ellos inculcan y en todo están realizando diferentes actividades para incluir ODS en cada sesión. En este caso, la Bikeability también la tenemos ya en Instagram colgada y fue exitosa. Y un poco aquí lo que os quería recordar es cómo justificar que el uso de la bicicleta se pueda trabajar el ODS 7 y está clarísimo. En esta frase dice: el ciclismo ha sido un importante avance y se ha utilizado mucho en este siglo último, sobre todo después de la pandemia del COVID. Ha habido un aumento de venta de bicicletas enorme y puede contribuir al objetivo 7, fundamentalmente para asegurar un acceso a los desplazamientos de forma activa, sostenible, confiable y utilizando la energía de nuestro cuerpo. Algunos datos, aquí mencionar, por ejemplo, hay 9 de cada 10 personas que tienen en el mundo acceso a actividad eléctrica, pero sin embargo hay 789 millones de personas sin acceso a electricidad, de los cuales 500 están en el área subsahariana.
Entonces van también viendo los alumnos cómo esas debilidades que ocurren en los EDS siempre están en los países en países de desarrollo. Siempre ocurre, la electricidad, la energía funciona muy bien en este mundo. En el otro mundo es donde existen los países con menos acceso a la electricidad. Sin embargo, también sabemos que la electricidad causa el 60% de las emisiones de gases. Así que siempre tienen los EDS una faceta positiva que mejorar y una faceta negativa que suele ocurrir en países en desarrollo y países en vía de desarrollo. Con lo cual es muy interesante la lectura que podemos hacer tanto a los dos niveles, ¿no? Cómo podemos utilizar la economía, la energía renovable, pero qué hacemos con aquellos sitios que ya tienen una energía muy contaminante. Así que el debate se vuelve a dos caras y igualmente interesante. Un potencial que incluimos en esta sesión también es la necesidad también de la bici eléctrica, ¿no? Que es positiva la bici eléctrica, pues si voy a dejar de usar el coche para utilizar la bici eléctrica, estoy realizando un cambio a mejor. Si voy a dejar de andar para coger la bici eléctrica, no estoy utilizando un cambio a mejor. Así que en este aspecto lo que siempre se fomenta en el alumnado es que haga un uso responsable, un consumo responsable, sabiendo que andar y bicicleta es lo más sostenible, luego el transporte público y finalmente el transporte privado. Igual que hacer un consumo responsable de lo que comemos, ¿no? Podemos hacer un consumo responsable de los medios de desplazamiento. Si tengo que desplazarme 10 minutos, creo que se puede hacer andando. Si tengo que desplazarme a lo mejor ya 40 minutos, digo, pues voy a coger la bicicleta. Y si tengo que desplazarme 100 kilómetros en carretera, es obvio que me tocará utilizar transporte público o privado. Así que en este fomento también se puede inculcar mucho en el alumnado el uso del consumo sostenible y responsable. En esta sesión, lo que se trabajó, por ejemplo, en el máster fue el Bikeability, que es un método inglés en el que fuimos por la calle para enseñar a los niños a conducir bicicletas, que ahora lo veremos con más detalle. Y mi pregunta, tras esta parte, ya hemos acabado esta parte segunda de cómo integro yo esto ODS en las clases, ¿podéis vosotros integrar como profesores, como padres, a lo mejor como madres, esos EDS en la vida diaria en vuestras clases? Creo que los EDS son un amplio margen, un concepto amplio, y creo que algunas partes de ellos son integrables y quizá lo que hay que pensar es cómo se integran. Pero es cuestión como de todo, darle al coco, propuestas didácticas novedosas, propuestas que le gusta al alumnado, y creo que es factible integrarlo de forma incluso constante o de forma puntual en vuestras clases. Vale, pues continuamos. No sé si hay alguna pregunta de la parte 1 Biciconecta o de la parte 2 de esta asignatura, porque vamos a pasar ahora ya a la parte 3 del proyecto Paco, Pedalea y anda al cole, que es un poco el proyecto gordo, el que concretiza y el que vais a conocer también de lleno, para que también podáis implementarlo en vuestras clases. Me gustaría que os fuerais con ideas prácticas y mañana en vuestra sesión algo hagáis de ODS, algo. Una pregunta al alumno, una foto, una concienciación, pero algo que os pueda sugerir en ese aspecto. Continuamos entonces. Proyecto Paco. ¿Quién es Paco? Ya lo ha presentado José Ramón. Estamos muy orgullosos del logo. La verdad que el logo nos gusta, ¿eh? Fíjate que fue dibujado, trazado a mano alzada y estamos todavía contentísimos con el logo. Yo creo que no va a caducar. Lo vamos a seguir utilizando para hacer un Paco 2 y un Paco 3 y un Paco 4.0. Pues Paco es pedalea y anda al cole. No sé si hay algún chileno en la audiencia, pero Paco en chileno significa policía. Así que los Pacos también tienen aquí predisposición. De hecho, Paco es un proyecto en el que se incentiva ir al colegio andando y en bicicleta. Y aunque el contexto es nacional, porque fue un proyecto de investigación y desarrollo que realizamos aquí durante 4 años en España, acabamos hace 6 meses, pero ahora estamos haciendo análisis de resultados, o sea que nos queda la parte más interesante de ver qué ha pasado y ver cómo podemos plantear más Pacos futuros y que todo el mundo utilice esto en su aula, en su día a día, en su vida, en su familia, etc. Este proyecto estuvo financiado por el Ministerio 4 años, del 16 al 21, y participa en la Universidad de Granada, la Universidad de Jaén, la Universidad también de Valencia
la Universidad de Castilla-La Mancha y luego 2 universidades extranjeras. La Universidad de Otago, que está en Nueva Zelanda y que ahí participa la profesora Sandra Mandic, y la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que participa Fernando Rodríguez, con lo cual es un proyecto que haya trascendido fronteras. De hecho, Paco ya se ha lanzado a nivel de Ecuador y a nivel de Chile, y por supuesto que es un material abierto que vaya a ver y que todo el mundo que lo quiera utilizar es nuestro objetivo. Niños sanos, niños felices, niños andando, niños en bicicleta. Así que, por favor, utilizarlo como vuestro y que tengáis vosotros también Pacos en vuestro día a día, Paquitos y Pacas y etcétera. El premio NAOS es un premio que se realiza a nivel nacional y comentaros que nos dieron el segundo ACESIS, así que estamos contentos también de que el proyecto tuvo un premio, un reconocimiento a nivel nacional dentro del ministerio. Así que estamos contentos por ello y creemos que entonces tuvo repercusión. ¿Y qué planteamos como objetivo en el proyecto Paco? Tenemos un objetivo inicial que es analizar qué modos de desplazamiento había en España. Y ese objetivo ya está cubierto, ya está publicado. Y ahí lo que descubrimos es que en España, ¿sabéis cuántos niños van andando al colegio? Un 65%, ¿vale? 65% van andando al colegio y el resto van ya de forma motorizada. 0,2 en bicicleta, poquísimo. Poquísima ratio en bicicleta y la mayoría andando, pero luego un alto porcentaje en transporte motorizado, tanto en público como en privado. Ese análisis se realizó con 55.000 datos de niños españoles y está publicado en una revista. Si buscáis Scandinavian Journal of Science, Medicine and Sport, está ahí. Si alguien lo quiere me puede escribir y buscar. Y se lo puedo mandar. Luego, el objetivo segundo fue, queríamos evaluar el modo de desplazamiento al colegio. Es decir, queremos saber cómo se van los niños al colegio y cómo vuelven a casa. Y además, ¿por qué lo realizan? ¿Qué barreras tienen? Y preguntarle a los niños y a sus padres. ¿Por qué? Porque queremos conocer qué hay detrás de este hábito. ¿Y por qué es importante este hábito? Todo el mundo vamos al trabajo 2 veces, ida y vuelta. Todo el mundo va al colegio ida y vuelta. Y creímos que es un hábito muy rutinario, muy importante, que se realiza 2 veces al día, ida y vuelta, y sería fundamental que si lo utilizamos como un hábito activo, tendríamos incluso más posibilidades de ser sanos. Es decir, es como, igual que duermo, igual que como, tengo que ir al trabajo. ¿Por qué no utilizo ese espacio temporal para ser activo? Además, tengo que ir y volver. Y todo el mundo va al trabajo o al colegio o a la universidad. Entonces podríamos aglutinar a mucha población si todo el mundo decidimos cambiar este hábito y transformarlo de forma activa. Entonces, en este contexto, en este objetivo 2, lo que realizamos es elaborar unos cuestionarios para alumnos y para familias para que evaluaran realmente todo este comportamiento del desplazamiento activo. Si mis padres me dejan, si tengo barreras, si siento que puedo ir andando, si me da miedo la bici, para saber qué hay más detrás de ello y poder actuar en consonancia e intervenir. Y ahí nos derivamos al objetivo 3, que es la realidad, es decir, cómo aplicar un programa de bicicleta en el contexto escolar y cómo hacer una intervención, que es donde vamos a centrar hoy en el objetivo 3. Sin embargo, el 1 y el 2 está todo publicado en la página web y podéis ver todo lo que hay referente a ello. Entonces, el objetivo 3 es cómo llegamos a los centros y cómo damos clases de bicicleta dentro de los centros. Aquí se presenta el proyecto Paco. El proyecto Paco, esto es una infografía muy amplia, pero os voy a comentar, y es que empezamos por aquí. Todo esto está publicado en este artículo, ¿vale? Chillón 2021, en la revista International Journal of Environmental Research and Physical Health, y podéis tenerlo ahí en versión completa. Nuestro objetivo era analizar los efectos que tiene una intervención de bicicleta en el contexto escolar sobre los desplazamientos sin bicicleta al colegio de los adolescentes y los desplazamientos activos hay del centro educativo y además sus niveles de actividad física. Para eso, utilizamos la verdad que el modelo socioecológico en el que contemplan que los individuos, que para cambiar un comportamiento es difícil y que cambiar un comportamiento, ¿cuántas veces hemos querido nosotros los adultos, ¿no? Ponernos a hacer actividad física o dejar de comer chocolate o dejar de fumar y nos es difícil? Es decir, que cambiar un comportamiento partimos de que es difícil, pero partimos de que tenemos que intentar hacerlo. Entonces, en este contexto, el modelo socioecológico
nos determina que existen diferentes estamentos que intervienen en ese comportamiento. El alumno, la familia, el contexto, y podemos así realizarlo todos juntos. Segundo, la teoría de determinación. Es otra teoría en la que nos indican cómo podemos cambiar de comportamiento. Y un tercer modelo que utilizamos es el modelo RIEM, ¿vale? Que es un modelo de salud pública en el que se indica, una vez que la intervención se realice, ¿qué queda en el centro? Entonces nosotros hemos intentado que esa intervención que hemos realizado de Paco esté todo publicado y esté todo fundamentado para que cualquier profesor la pueda utilizar. Nos fuimos a 3 ciudades españolas. Al final fueron 4. Valencia, Almería, Jaén y Granada. Nos fuimos a 8 centros de secundaria y a casi 400 adolescentes y con los profesores de educación física. Y realizamos durante 4 clases de educación física, una sesión por semana, que duran 1 o 2 horas, una programación de cómo enseñar al niño a montar en bicicleta. Esta intervención, por supuesto, hay que evaluarla. Entonces, los alumnos, antes y después, se le evaluaron con unos cuestionarios a ellos y a sus padres. Además, se le puso al alumno 2 aparatos, un acelerómetro que mide lo activo que son y un GPS que miden por dónde te desplazas. ¿Para qué? Para intentar ver si los desplazamientos al colegio cambiaban. De tal forma que ahora tenemos, con la unión de ambos datos, si el alumno es más activo en el contexto escolar, o más a nivel extraescolar, o más cuando va al parque, o más en su casa. Además, también realizamos una medición antropométrica de peso y talla y grasa para saber si intervenía o no, mejoraba las clases de bicicleta, mejoraban o no estos parámetros. Entonces esto, como es un diseño de intervención, se evalúa antes, se aplica el programa y se evalúa después, para así poder comparar si esa intervención de las clases de bicicleta tuvo algún efecto en la salud de los sujetos, tanto en la actividad física, como en el cuestionario, como en la percepción que tienen, y etc. Os voy a poner un vídeo, voy a hacer igual que antes, para que veáis, para que os llevéis una idea de lo que es el estudio Paco. Y lo podéis ver visualmente. Os voy a dejar mejor este. De ver uno, mejor este. Para que veáis cómo se tuvo en Granada. A ver. No sé si lo he puesto en el chat general ahora. Creo que sí. Sí. Mirad ese vídeo. Es muy cortito. Es de una noticia de televisión. A mí me salía que nos los has enviado a anfitriones y panelistas. Yo lo he vuelto a poner para todos. Perdona. Pues No no te sé yo preocupes. cómo llegar al chat de todo, la verdad. Pues mira, en donde pone enviar a, hay un desplegable y puedes seleccionar a todos. Vale. Ponlo tú mientras si quieres. Está puesto, ya lo han visto. Vale. Voy a verlo yo también.
¿Habéis terminado de ver el vídeo? Palma, yo acabo de terminar. Me pregunta Eva en el chat que qué pasa. Y es que hemos copiado el enlace para ver un vídeo, lo vamos a ver y volvemos, Eva. Entonces, bueno, yo ya he terminado y me quedo ahora con la frase de que los profesores somos el ejemplo, los padres, los adultos, el ejemplo para que nos copien. Totalmente. Vale, pues continuamos. Vale, este proyecto, enseñar a los niños en bicicleta al colegio, ¿vale? Tuvo una repercusión así grande, incluso también realizamos alguna salida en otros pueblos, en la que también se hizo para adultos, así que puede tener una aplicabilidad no solo en contexto escolar, sino también a nivel de ciudad. En este caso, mi pueblo es Guadix, y ahí tanto profesores como alumnos jóvenes se involucraron en la actividad, y así también contribuye a mejorar el conocimiento del entorno, que muchas veces es desconocido. Vale, comentar un poco que el proyecto Paco, cualquier otro proyecto, detrae mucha gente. ¿De acuerdo? Estos proyectos, lo bonito que tienen en el contexto universitario, porque quiero que conozcáis lo que hay detrás de todo ello, hay una envergadura de personas pues grandes, y normalmente se mezclan ya compañeros de profesores, con alumnos que están haciendo las tesis doctorales, con alumnos que se involucran porque están haciendo su trabajo fin de máster y les ofertamos el proyecto como una oportunidad para que puedan vivenciar lo que es la investigación, incluso alumnos de trabajo fin de grado. De esta forma tenemos una línea de investigación que es la movilidad activa y que siempre seguimos aprendiendo, porque se incorpora gente que nos va aportando y luego o siguen por la universidad o no, no pasa nada, pero todo el mundo ya tiene ese aprendizaje y vamos un poco mejorando en la ciencia. La ciencia es como una familia. El padre le da a su hijo lo máximo que tiene, la máxima educación, lo hace con la ilusión del mundo porque quiere dejarle el mejor bagaje como desarrollo educativo. Pues los proyectos un poco igual. Un proyecto nunca se acaba adivinando la solución perfecta. ¿Cuál es la vacuna del COVID perfecta? Pues eso será un tema constantemente en los que los científicos pasarán de uno a otro los saberes y quizá nuestros nietos pues podrán saber una receta mejor que la que hay ahora. Así que en este contexto comentaros lo bonito que puede ser crear una familia en base a un motivo de preocupación social, ¿no? Como es la movilidad activa en este caso, y en el que aquí nos hemos juntado por profesores y alumnos de Granada, Jaén, Murcia, incluso algún arquitecto, porque el tema de urbanismo también va unido, ambientólogos, informáticos para ayudarnos a la aplicación, y agradecer a todo este equipo que todo esto que estamos aquí presentando es producto de mucho esfuerzo y siempre con la ilusión de tener niños más sanos y felices. Esta es la foto inicial del proyecto y la final, la final fue parecida pero con más gente. Vale, la joya de oro creo del proyecto Paco, y en este contexto de curso de ODS para profesorado que quiera aplicar esto en tu clase de educación física, es esto. Así que ahí tenéis el código QR para descargarlo y también lo tenéis en la página web de Profit, del grupo de investigación. ¿Vale? Es un manual de intervención en el que se desarrolla de forma muy específica y muy detallada las sesiones para mejorar el uso de la bici dentro de la educación física. De hecho, lo quisimos hacer muy didáctico para que el profesorado lo use y pueda tenerlo adaptado a su lenguaje. Sesiones, objetivos, competencias, todo el material indicado. Así que ahí viene todo indicado y, por supuesto, está en abierto. Podéis utilizarlo, de hecho, debéis utilizarlo, debéis difundirlo, porque es una garantía que podamos utilizar esta herramienta y fomentar la movilidad activa. Y así, a grosso modo, voy a entrar a cómo se constituye este manual. Tiene 4 sesiones, de tal forma que vamos 4 veces al instituto, o los profesores pueden impartirlo por 4 veces, una sesión teórica, una sesión luego de circuito cerrado en el aula con bicicleta, luego nos vamos a la calle con las bicicletas a salir fuera del entorno, y luego la última sesión es una fiesta de la bicicleta, la llamamos. ¿Qué hay en cada una? La sesión 1 es una sesión teórica en la que preparamos al alumno y concienciamos y le enseñamos qué es la movilidad activa, cómo se puede hacer andando en bicicleta y algunos aspectos de estos tipos. Primero le realizamos un test ciclista para ver qué conocimientos tiene. Y es muy curioso de ver que hay algunas preguntas, ¿no?, que no conocemos, de normativa vial, incluso de seguridad de la bicicleta. Por ejemplo, ¿sabéis que en la bicicleta es obligatorio llevar un timbre? Es elemento obligatorio, ¿de acuerdo?
Y así muchos aspectos diferentes. ¿Por dónde debe circular la bicicleta mejor? ¿Por el lado derecho, por el centro? Por el centro, porque es un vehículo. Y así vamos viendo aspectos diferentes. Luego le enseñamos cómo vamos a hacer las 4 sesiones. A continuación le desarrollamos lo que es desplazamiento activo respecto a desplazamiento pasivo, que en inglés es active commuting versus passive commuting. Utilizamos commuting porque es una palabra que no utilizamos, que no se existe en el lenguaje castellano, y es aquel desplazamiento que realizamos de forma obligatoria, es decir, todos los días, y no tenemos un término en nuestro lenguaje, con lo cual le indicamos que la palabra commuting es la más extendida. Le hablamos sobre normas de circulación, sobre señalización, sobre la ropa y los accesorios aconsejados para llevar cuando uno va en bicicleta, así como las ventajas y desventajas, que lo vemos con ello, decirnos ventajas y desventajas que tiene ir en bicicleta. Entonces pues surgen desventajas como que voy sudado, que hay una cuesta muy grande, y vamos a intentar solucionarlos. Por último lugar, le explicamos cómo hay que acceder al centro con la bicicleta para que al día siguiente todo el mundo pueda hacerlo de forma correcta y el acceso a bicicleta sea seguro, no sea entrando haciendo caballitos para que se convierta en un inconveniente. Primera sesión. Segunda sesión, realizamos un circuito cerrado. En este circuito cerrado, lo que realizamos es que dentro del instituto los alumnos traen sus bicicletas y realizamos una serie de actividades. La primera es, se deben poner el casco de forma segura y le implicamos cómo se aparcan las bicis cuando paremos. Luego hacemos una revisión de la bicicleta para asegurar que está en condición idónea de uso. Chequeamos un poco un chequeo que se realiza en M, desde las ruedas hasta los frenos y sillín y presión de neumáticos. Luego ajustamos la bici indicándole cuándo es la altura idónea y le explicamos cómo se realiza el pedaleo. Finalmente, practicamos las arrancadas y paradas progresivas para que se arranque de forma progresiva y las paradas, y ahí le explicamos el funcionamiento de los cambios que lo realizan de forma práctica en base a un circuito que elaboramos. Y luego vamos pasando los cambios de más flojo a más duro para conocer qué cambios son más óptimos de usar, si se va en cuesta para arriba o se va en cuesta para abajo o vamos a salir de un semáforo. Luego establecemos un circuito y en el circuito vamos realizando una progresión en la que todo el mundo va en oleadas y vamos viendo cómo va su equilibrio. De tal forma que todos van circulando por aquí mientras le vamos indicando ejercicios de ir avanzando, cambiar de cambio a uno y a otro. Incluso le vamos introduciendo más aspectos de soltar la mano derecha o izquierda, mirar hacia atrás, y aquí hay uno que pone un número y le tiene que decir qué número hay para que pueda mirar atrás sin desviarse. Lo hacemos con los dos lados, practicamos aquí los giros, igualmente aquí cuando el sujeto viene tiene que mirar atrás para ver qué número hay aquí del sujeto, estos son conos, y va siguiendo, y aquí lo que hace es chocar la mano. ¿Para qué? Para obligarle a que suelte el manillar cuando va conduciendo. ¿Por qué hacemos esto? Hay dos gestos fundamentales que hay que trabajar en este circuito y es mirar hacia atrás y no desviarme y soltarme de una mano y de la otra para luego poder señalizar a la hora de la verdad en la ciudad. Y luego aquí practicamos un zizagueo en el que se maneja el equilibrio y vemos la habilidad que van teniendo para de forma final parar. Luego aquí hay una persona y realiza un giro aquí o aquí para continuar hasta el final. De tal forma que en este circuito que se va realizando de forma consecutiva, los alumnos lo ejecutan una vez y lo van practicando y la segunda vez evaluamos. Evaluamos con una ficha que también está incluida en el manual en la que se van incluyendo, se van incluyendo cómo realizan dichas habilidades. Inicia la marcha con impulso. Indica el número correcto. Indica el número correcto cuando mira por encima de la izquierda. Realiza la maniobra bien, realiza el zigzag. Con esto evaluamos ¿para qué? Para ver si el alumno tiene habilidad para salir a la calle. Si el alumno tiene habilidad y ha superado este circuito, pasaremos a la sesión de la calle. Pero si no va seguro, es mejor no ponerlo en riesgo y no sacarlo en la tercera sesión al circuito urbano. Estas habilidades a evaluar vienen indicadas
con unos parámetros en la que podéis evaluar de forma fácil y al final obtener una puntuación. Y nos vamos a la sesión reina. Digo la sesión reina porque es la que más le gusta al alumnado y es salir a la calle. Esta sesión requiere una preparación previa y es que previamente el profesorado ha ido al centro y ha hecho un circuito previo alrededor del centro para que tenga origen y salida en el centro educativo y se puedan practicar diferentes ejercicios que se incluyen en esta sesión. Es decir, planteamos en esto que la ciudad es nuestro aula, tenemos que utilizar las carreteras, sus medios, sus accesos, como ejercicios para realizar una progresión lógica en el que el alumno vaya soltándose y aprendiendo cómo circular en bicicleta. Para eso se elabora un circuito previo en el que se vayan intercalando diferentes ejercicios que vamos a comentar ahora de menor a mayor dificultad. Y vamos todos, siempre en esta salida hay que tener 2 monitores por 10 alumnos y uno va delante y otro va detrás cerrando. Entonces, por ejemplo, primer ejercicio que se realiza, la incorporación. Y es cómo se le explica a un alumno que se incorpora en carretera. Se pone la bici, el pedal opuesto se sube, hay que elevar el pie contrario y luego mirar. Siempre la señal de aquí es mirar, señalizar. Y es cuando ya vemos que no hay nadie, es cuando le tiramos hacia adelante. Aquí practicamos la incorporación. Otro ejercicio, el siguiente sería el cambio de carril. Cómo practicamos el cambio de carril de uno a otro. Es decir, señalizamos y vamos cambiando de uno a otro carril. Aquí tenemos 2 carriles y vamos cambiando. También practicamos el giro derecho. También se practica el giro de izquierda. Luego practicamos el giro derecho-izquierda, pero en calles principales. Y el último que denota, la rotonda. La rotonda es el número 10. Es lo que más complejo es y es el mayor reto. Superar una rotonda con coches por todos lados y realizarla de forma completa. Es impresionante la satisfacción de los alumnados cuando consigue hacer la rotonda y cuando consigue que ha llegado al instituto y ha podido conducir, y la ha hecho bien, en grupo. Es fundamental llevar saco, llevar algo reflectante y un casco porque así garantizan más seguridad a todos. Y entonces se queda hecho el circuito con una ida y con una vuelta en la que en cada esquina puede haber un ejercicio. De tal forma que esto implica conocerse el entorno y hay que estudiar previamente la dificultad que tiene el entorno e ir de menos a más. Por ejemplo, es difícil empezar este ejercicio en una carretera de 2 vías. Es mejor empezar por una de único sentido. Y así ir progresando con los ejercicios y en cada punto se para que los alumnos realicen la actividad. E igualmente se evalúa. Con una ficha de evaluación que llevamos, vamos evaluando si, por ejemplo, aquí, que significa incorporación a la calzada, ha puesto la bicicleta en el borde, se ha montado por el lado de la acera, ha comprobado que se puede incorporar y se incorpora con seguridad. Vamos clicando y obteniendo así una evaluación de cada uno para ver su nota en cuanto a evaluación en las habilidades ciclistas en situación real con tráfico. Y la última sesión, la sesión de la bicicleta, consiste en que estos alumnos le dan clase a alumnos menores de primero de ESO para que ellos sean los profesores y sientan que han aprendido y sientan cómo transmitirles esos conceptos de bicicleta básicos en el aula. Comentar aquí que es fundamental pues que los roles que se establecen en esta sesión de la fiesta de la bicicleta, se establece un circuito y hay monitores y guías, hay observadores y evaluadores, incluso periodistas y fotógrafos para que todos los alumnos del grupo que han sido los protagonistas puedan ser profesores y ejercer esa docencia. Eso sería como un estilo de enseñanza recíproca en la que los alumnos son ahora profesores de los siguientes. Y si estos alumnos jóvenes elaboran y pasan por todos los circuitos, obtienen un carnet ciclista en la que han conseguido la puesta a punto, el manejo y la conducción. De tal forma que han conseguido un carnet ciclista y una motivación física que tienen para saber de que han superado unas pruebas y pueden utilizar la bicicleta de forma segura en el centro. Algunas imágenes de cómo los alumnos ya son alumnos de los jóvenes.
y cómo elaboran su carnet ciclista. Bueno, pues el proyecto Paco tuvo mucha repercusión, la verdad, en Almería hicieron un programa de televisión, veía aquí, ¿no?, los alumnos en la calle, tiene una sensación muy bonita porque son habilidades que a lo mejor solo no son capaces y en grupos se encuentran que han podido superar y que han pasado por la calle de más tráfico de Almería. La DGT también nos ayudó a conseguir bicis en aquellas ciudades en las que los alumnos no tenían suficientemente bici para realizar la tarea, que es una cuestión práctica muy normal, no tener bici en los centros educativos, pero hay que forzar a que se los traigan ellos, porque si los alumnos se traen las bicis, podrán empezar a cambiar hábitos, pero si no tienen ni bicicleta, y muchas veces no es que tengan bicicleta, a lo mejor que la tienen en desuso, están rotas o no la tienen en activo. Entonces quizás un impulso del profesor de educación física puede ser positivo para intentar que se vaya proliferando y utilizando estos aspectos. Y no sé si habéis visto las últimas noticias hoy en día, el gobierno quiere que se enseñe a usar la bicicleta en colegio y crear una titulación oficial de mecánico de bicis. El gobierno quiere que se enseñe a montar en bicicleta en los colegios y que las empresas incentiven su uso. De hecho, tuvimos una conversación reciente de la DGT con el COLEF para elaborar unos materiales curriculares que está elaborando la DGT y poder incluirlo en el contenido. De hecho, la LOMLOE ya destaca en su texto la palabra desplazamiento activo como contenido de educación física, la palabra movilidad, la palabra sostenibilidad, la palabra bicicleta. Así que creo que estamos en un momento legislativo idóneo para inculcar la bicicleta en nuestras clases, incluso con apoyos y con marco tanto legislativo como curricular. El plan del gobierno para impulsar la bicicleta, que se aprenda a usar en la escuela y que se considere retribución en el trabajo. Así que con la estrategia estatal de la bicicleta se está realizando un avance fundamental y creo que en breve vamos a tener muy justificado de sobra que podamos utilizar la bicicleta como medio educativo y que sean la clase de educación física, los profesores, los responsables de un poco ir fomentando este hábito en su alumnado. Así que creo que estamos en un contexto muy propicio para aplicar PACOS por toda España, por todo Sudamérica y a nivel escolar y a nivel de trabajo de empresas. ¿Vale? Hay muchas empresas que están ya sacando planes de movilidad, incentivando que los trabajadores que llegan en bicicleta o andando tienen incluso menos gastos y alguna retribución extra por no contaminar, por no utilizar parking del lugar de trabajo. Y en Francia ya existe una normativa que aquellos que utilizan desplazamientos sostenibles tienen menor impuestos. Así que ahí va mi tercera propuesta para vosotros. ¿Podéis incluir la bicicleta en vuestra clase de educación física? En mayor medida, en menor medida, pero ¿podéis incluirla? Yo creo que sí y quizá es una tarea a medio y largo plazo, pero quizás podamos luchar por ello e ir poco a poco dejando esa huella en nuestros alumnos y en nuestro contexto. Y hasta aquí quería daros las gracias. Recordar así a modo de resumen que hemos visto 3 propuestas educativas para que podáis trabajar los EDS en clase. Una experiencia de cicloturismo, de desplazarme en bicicleta conectando puntos de interés, que es el Biciconecta. Otra experiencia que es incluir los EDS en mis clases de educación física de tal forma que cada sesión tenga la temática de un EDS, como estamos realizando en este curso. Y una tercera propuesta que es el proyecto Paco, que tiene metodológicamente incluido cómo es cada sesión de forma pormenorizada para que podáis serviros de apoyo e incluir la bicicleta como un contenido fundamental y a progresar en vuestra clase de educación física del día a día o en vuestro centro educativo si no sois profesor de educación física. Así que muchas gracias. Una gozada realizar esta temática que creo que tiene mucho auge social y encantada de veros y a ver si el próximo estamos todos en un aula cara a cara, que nos veamos y podamos interactuar más fácil y continuar con este trabajo de ODS que ha venido para quedarse, creo yo. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Palma. Deja de compartir pantalla si quieres para que hablemos más de tú a tú. Esa propuesta estaría interesante hacerla en Granada, que tenéis una ciudad patrimonio de la humanidad preciosa y estaríamos encantados de hacer una
una sesión formativa por allí. He anotado, Palma, algunas ideas, pues bueno, empezando por la referencia a nuestro querido Ángel de la Cuadra, Salcedo, que pues en definitiva inspiró muchas vidas en aquella época para ¿por qué no?, dedicarnos a esta profesión y bueno, no olvidarnos tampoco de que debemos ser niños, continuar con la ilusión de, ¿por qué no?, quedar con compañeros o compadres para utilizar estos medios de transporte alternativos para ir al colegio y servir de ejemplo. Yo me dirijo al trabajo y siempre miro con envidia sana a una señora que va con su hijo caminando todos los días al colegio, y yo, porque mi niño es pequeño y lo tengo que llevar en coche a una distancia considerable, pues pienso, jolín, ojalá pudiera y estoy deseando. Bueno, por otra parte, adaptar los ODS a nuestros currículos. Me estaba refrescando la memoria con mi experiencia en la Escuela de Arte en un proyecto de trabajo de expresión corporal, donde cada una de las representaciones iba de la mano con un ODS. Cada uno de los bloques de contenidos que aquí en Extremadura tenemos iba de la mano de uno de los ODS. Es decir, la creatividad va de la mano del trabajo de los ODS, es posible, y en nuestro área yo creo que mucho más. Y por último, darle valor a toda la exposición, Palma, porque nos has ofrecido una unidad didáctica para llevar a cabo de cabo a rabo, valga la redundancia, en cualquier contexto, a nivel de monitorado deportivo, universidad, mayores, nuestros centros educativos en primaria y secundaria, y bueno, gracias y enhorabuena por la exposición. No puedo irme sin hacer un par de comentarios. Ahora el chat se está llenando y echaré un vistazo, pero nos decía Beatriz que, y te leo literalmente: felicidades, un gran trabajo, muchas gracias por la experiencia. En Mérida, de Celíes Albarregas, estamos intentando impulsar el uso de la bici con talleres, rutas, etcétera, para que la utilicen tanto para venir al centro como para su tiempo de ocio. La información me viene muy bien, muchas gracias. Y luego Miriam, que bueno, una queja que desgraciadamente se repite, y es que en primaria he intentado que vayan al cole en bici y me resulta muy complicado porque a los padres les da miedo dejarlos y solo lo hacen aquellos niños y niñas cuyos padres les acompañan también en bici. Es decir, alrededor de un 2 o un 3%. No sé si tienes algo que aportar en este sentido. Totalmente la razón, la bici da miedo. Pero mira, al final es como que no podemos forzar los momentos en los que cada uno va a cambiar el comportamiento. Los que ya van con su niño en bici, que sigan, y poner facilitadores, eso sí, y ya vendrán los resultados. ¿Cuántas veces enseñamos algo al alumnado y te da las gracias a los 20 años? Pues un poco paciencia en los cambios de hábitos, pero que sigamos actuando. Yo pensaba en lo mismo, ¿no? En qué respuesta le podría dar a esta problemática, y es, bueno, pues quizás juntarme con otro padre ya es un buen inicio, otro padre, otra madre, otro núcleo familiar, para irnos 4 en vez de 2, o una semana uno, otra semana otros padres, pero ir increciendo poco a poco para que a lo mejor pues, se produzca el cambio que buscamos. Echando una visual, todos son agradecimientos, gracias por los aportes, las ideas. Aún guardo mi BH de pequeña, en nuestro instituto se proponen rutas en bici y a pie. Qué pedazo de trabajo, enhorabuena. Bueno, tú tienes ahí el chat y creo que es un sentimiento generalizado que ha sido una ponencia brillante. Janet, todo tuyo. Creo que es hora de despedirnos y de atender a la vida, a las familias y a darnos un paseo en bici. Sí. Totalmente. Muchísimas gracias, Palma. Y muchísimas gracias también a Cosme, que no se lo dije anteriormente. Siempre es un placer contar con estos ponentes que nos ha elegido Joserra para que nos acompañen todas las semanas. La verdad es que yo muy contenta, y por la retroalimentación que estamos teniendo con los alumnos también lo están. Sin más, nada, muchísimas gracias, Palma, y nosotros nos vemos la semana que viene. De acuerdo, muchas gracias a todos y que sigáis aquí al pie del cañón, ¿vale? Yo estaré ahí, en cuanto pueda, me ir viendo las charlas y a disfrutar de esta iniciativa tan positiva. Un saludo.
Gracias. Gracias, Palma, a ti. Hasta luego. Hasta luego.